Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Estamos aquí una vez más para compartir la lección con ustedes en esta mañana, esperando que hayan tenido un feliz año nuevo, increíble. Ya estamos en el 2021, hemos avanzado unos 2, 3 días y gracias a Dios hasta ahorita el Señor ha sido con nosotros. Estamos contentos, ¿verdad?, por estar trabajando para el Señor. Estamos llevando esta lección cada domingo, la lección de escuela dominical. En esta mañana vamos a mirar la lección número 18 del 3 de enero de 2021. Y el título se titula El siervo sufrido de Dios. Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme un domingo más estar compartiendo con ustedes esta lección. Mi nombre es Luis de la Cruz, Luisa y Yolanda de la Cruz. Somos pastores de la iglesia Herrick, Misión Pacoima, y estamos trabajando ahí por un tiempo. Ahorita estamos por estos videos debido a las circunstancias, pero estamos contentos llevando la palabra del Señor una vez más. Doy gracias a Dios por ello. Antes de dar principio a la clase, voy a hacer una oración para que sea el Señor, ¿verdad?, el que me ayude en esta mañana. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, le damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Señor, llegar a un año nuevo más, 2021, que salimos del 20, aleluya, pero hoy estamos en el 21, dándole gracias a Dios porque nos lo has permitido. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que voy a compartir esta clase, Señor. Gracias por los hermanos, personas que me escuchan tan amablemente. Estoy agradecido y doy gracias por adelantado por estas, ¿verdad?, atención que tienen, Padre, de poder escuchar la palabra del Señor. A Dios le doy gracias en esta mañana y espero que sea una bendición, Señor. Cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, dijimos que la lección, el título se titula El siervo sufrido de Dios. El estudio lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 52, del 13 al 15. Y luego tenemos Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. ¿Verdad? Para que usted tome su Biblia, ¿verdad?, y me acompañe, ¿verdad?, con la clase en esta mañana, aleluya, que el título, dijimos, se llama El siervo sufrido de Dios. Muy bien, la verdad central se dice: la exaltación de Jesús por Dios Padre mostró su aprobación de la muerte sustitutiva de Jesús. Y el versículo clave se encuentra en Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien, para una actividad, ¿verdad?, para iniciar, dice momentos de guerra. ¿Qué campos de batalla famosos o monumentos de guerra ha visitado? Es una pregunta que tal vez usted haya visitado alguno de estos monumentos. Representaba el lugar de agonía de un sufrimiento humano ocurrido ahí, ¿verdad? Muchas veces en esos lugares los ponen como en un museo, ¿verdad?, para que veamos, aleluya, dónde se llevó a cabo, esa batalla, y al mismo tiempo quiénes fueron, aleluya, los héroes, aleluya, que estuvieron ahí. Pero muy bien, en esta mañana vamos a mirar, aleluya, la clase, ¿verdad?, que se encuentra en Isaías, ¿verdad?, 52, del 13 al 15, y luego 53, del 1 al 12. Según la opinión de muchos, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ha sido la producción con el tema cristiano más exitosa de la historia. Considerando el alza del costo de la vida, esta obra obtuvo más de $600 millones en ingresos mundiales.
estrenada en 2004. El público se estremeció con la brutalidad de la flagelación, o sea, de la sangre derramada y la crucifixión de Jesús que la película presenta. Sin embargo, no hay película que pueda reflejar el verdadero alcance del sacrificio de Jesús por el pecado de la humanidad. En nuestro estudio nos daremos cuenta que apenas podemos imaginar todo lo que ocurrió. Sin embargo, cuando se trata de comprender su cruenta muerte, nuestra atención debe estar dirigida al propósito del sacrificio y a la gloria de Dios que debe recibir a través de nuestra vida como reflejo terrenal, ¿verdad?, de su Hijo. Muy bien, le vamos a entrar a la lección en esta mañana. Vamos a leer primeramente, ¿verdad?, los 2 versículos, ¿verdad?, o 3 de Isaías 52, ¿verdad? Estamos en el libro de Isaías 52. Voy a leer, ¿verdad?, 2 versículos y luego enseguida leeré los demás conforme vaya avanzando la clase. Isaías 52, 13 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Muy bien, dice la palabra, eso es la primera parte, aleluya, dice despreciado y rechazado. Y luego dice exaltado por Dios, rechazado por la humanidad. Muy bien, dice la palabra del Señor, una de las contradicciones más impactantes en la vida terrenal de Jesús es su compromiso de servir al Padre y a la vez afirmar su identidad como Dios mismo. El Nuevo Testamento describe el paralelo o la igualdad terrenal de un Padre amoroso y un Hijo obediente. Está hablando aquí la palabra de Dios, que el Padre, ¿verdad?, el Padre celestial, ¿verdad?, es el Padre de Jesús, ¿verdad?, y habla de un Padre amoroso, o sea que el Padre, ¿verdad?, celestial es un Padre amoroso y un Hijo obediente, ¿verdad?, cuál es Jesucristo, aleluya. Pero el grado de la obediencia de Jesús, a pesar de ser plenamente Dios, excede nuestro entendimiento, o sea que este amor que hay entre Padre e Hijo y Padre, ¿verdad?, excede, ¿verdad?, nuestro pensamiento, ¿verdad?, o sea que sobrepasa el pensamiento humano, ¿verdad? Mi pensamiento lo sobrepasa, ¿verdad? Se queda uno admirado, ¿verdad? Cuál amor, ¿verdad?, había entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su Hijo Jesucristo. Muy bien, Jesús estaba comprometido con el sacrificio de su vida terrenal por la humanidad perdida. A eso vino Jesucristo, ¿verdad?, a salvar a la humanidad perdida, porque habla el texto, ¿verdad?, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y sería exaltado por el Padre al hacerlo, o sea, sería elogiado, sería levantado, ¿verdad? Sería un gran placer para el Padre por lo que hizo. Sin embargo, la descripción de Jesús levantado se refiere a su crucifixión. Jesús sería desfigurado y su sangre derramada sería rociada por la redención de todos los que creen. En otras palabras, Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, ¿verdad? Su sangre rociada, aleluya, es la sangre preciosa por la cual nosotros, aleluya, somos salvos y damos gracias a Dios por ello. Dice la palabra del Señor, la imagen del siervo de Dios como rey sobre reyes señala que la crucifixión, en este pasaje, la exaltación y el sacrificio personal
van unidos, ¿verdad? El sacrificio, ¿verdad? Y la exaltación van unidos. Como podemos ver en los primeros versículos, no habla, aleluya, de un sacrificio, ¿verdad? Solamente dice la palabra, he aquí que mi siervo está prosperado y será engrandecido y será exaltado. No dice nada de sacrificio, no dice nada de lo que va a pasar, pero sí enfatiza que va a ser exaltado y va a ser prosperado, ¿verdad? Participación. ¿Qué expresiones en Isaías 52, 13, 15 señalan al sacrificio de Jesús, aun cuando los versículos anuncian su exaltación, ¿verdad? En otras palabras, Dios, ¿verdad, Padre? Primero, ¿verdad? Exalta a su Hijo antes de que todo será, ¿verdad? Que todo pase Jesús por este trago amargo que va a pasar, aleluya. Dice la palabra de Dios, se va a hablar de la crucifixión de Jesús, aleluya. Pero en estos momentos estamos mirando que Jesús, ¿verdad? Vino al mundo, aleluya, que Dios lo envió, aleluya, pero fue rechazado por la humanidad, ¿verdad? Eso lo encontramos en Isaías 53, del 1 al 3, y le vamos a dar lectura, ¿verdad? Dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más sin atractivo, ¿verdad? Dice, para que le deseemos. El 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Isaías hace una pregunta, ¿verdad? Al dar principio, Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego en ese mismo capítulo hace, ¿verdad? Otra pregunta, ¿verdad? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Verdad? Está dando, ¿verdad? Está explicando, está diciendo, aleluya, que cuando venga Jesús, ¿verdad?, a este mundo, porque recuerda usted, aleluya, que Isaías está profetizando, ¿verdad?, a 700 años antes de que esto sucediera. Una profecía que Dios le dio a Isaías y le dijo que lo dijera al pueblo, o que lo dictara, o que lo predicara, ¿verdad? Como dice aquí la pregunta, ¿quién ha creído, verdad? Denota la incredulidad sobre el sacrificio personal del siervo de Dios. Refleja la respuesta del ser humano al Evangelio, ¿verdad? El ser humano nunca encontrará la respuesta confiando en su propia sabiduría. Jesús es la expresión plena de la persona y el poder de Dios. Él es el brazo de Jehová y se revela a medida que la palabra de Dios es proclamada y aplicada. Ahora, en los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Cuando se predica esta palabra, aleluya, viene siendo revelada, ¿verdad?, a la persona que no conoce la palabra. Y después de que es revelada y que la semilla cae en buena tierra, después, aleluya, esas personas se expresan, ¿verdad?, hablando también de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Muy bien, es rechazado por la humanidad, ¿verdad? Qué tremendo. Dice la palabra, Jesús pudo identificarse con la experiencia humana, aunque nunca pecó. Creció en circunstancias humildes, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Después de su nacimiento milagroso. Su infancia, su juventud, las vivió como cualquier otro niño judío de la época. Cuando comenzó su ministerio público, no hubo gran prisa por aceptarlo. Muchos aceptarían la verdad que Jesús proclamó, pero mucho más gente lo rechazaría. Y todavía esa es una realidad, ¿verdad? Muchas personas, aleluya, aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Pero muchas personas lo rechazan, ¿verdad? Dicen que no quieren nada que ver, aleluya, con el Evangelio. Y estaba profetizado. Por eso, ¿verdad? Isaías se hace esta pregunta en el capítulo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una grande pregunta. Dice la palabra más adelante, Él fue criado
como otro niño de la época, cuando comenzó su ministerio, no hubo gran prisa por aceptarlo. En otras palabras, leímos en lecciones pasadas que dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, no le conocieron o no lo reconocieron, a pesar de que estaba escrito en las profecías, ¿verdad?, que iba a venir el Mesías. A pesar que en esos tiempos que vino Jesús, aleluya, fue en un tiempo, aleluya, de una escasez espiritual tremenda. No se escuchaba nada de la palabra de Dios, aleluya, cuando Jesús llegó, ¿verdad?, a este mundo, aleluya. Inclusive, como Juan el Bautista, él ya había venido, ¿verdad?, y ya había adelantado algo, aleluya, que Jesucristo estaba por venir, o que ya había venido, o que ya estaba aquí. Pero él les daba un mensaje, aleluya, tremendo, y les decía Juan, arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado. En otra palabra, Dios, el reino ya está aquí. La gente empezaba a escuchar, aleluya, y cuando miró a Jesús, aleluya, no le aceptaron, lo rechazaron. Aún los propios judíos, aleluya, que esperaban, porque ellos estaban bajo la presión de Roma, aleluya. Ellos esperaban y sabían que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Un libertador, aleluya, que los iba, ¿verdad? Ahí fue ellos donde se equivocaron, aleluya, porque pensaban que el Mesías los iba a venir a libertar, ¿verdad?, del yugo romano, aleluya. Pero Jesús no venía a libertar, aleluya, del yugo romano, venía a libertar del pecado, de las personas, ¿verdad?, que estaban en pecado. Él les iba a dar la libertad, que fueran libres, aleluya, y que conocieran a Jesucristo. De esa libertad, aleluya, estaba hablando. Por eso, a pesar de que lo estaban esperando al Mesías, cuando llegó, ¿verdad?, no lo recibieron, no lo aceptaron, no le recibieron. Qué tremendo, aleluya. Fue rechazado completamente. Dice la palabra del Señor. Vivió como cualquier otro niño. Cuando comenzó su ministerio no hubo gran prisa por aceptarlo. Muchos aceptarían la verdad que Jesús proclamó, pero mucha gente lo rechazaría, ¿verdad? Y así sucedió. Jesús se identificó con la tristeza y el sufrimiento, cosas que la gente quiere evitar, ¿verdad? La gente en los tiempos en que vivimos, aleluya, quiere evitar toda clase de dolor, toda clase de sufrimiento, ¿verdad? No lo quiere, ¿verdad? No lo evita, puede decir gloria a Dios. Pero aún sin embargo, aleluya, Jesús proclamó, ¿verdad?, que la gente lo iba a rechazar. Sin embargo, la aceptación del dolor de este mundo fue necesaria en su misión de vencer el pecado y todo sufrimiento de todos los tiempos, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, Jesús vino, aleluya, a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Tristeza y sufrimiento, cosas que la gente quiere evitar. Sin embargo, la aceptación del dolor de este mundo fue necesaria en su misión para vencer el pecado, ¿verdad? Él fue herido, ¿verdad? El segundo parte, aleluya, dice, herido por nuestras transgresiones, puede decir gloria a Dios. ¿Qué es transgresión? Aleluya. Transgresión, ¿verdad?, es quebrar la ley, ¿verdad? La ley de Dios, aleluya. ¿Cuántas veces, verdad, se quiebra la ley de Dios conociendo los 10 mandamientos, verdad? Es fácil para quebrar la ley y se hace uno transgresor de la ley, aleluya. Pero aún sin embargo, dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, aleluya. Él fue herido, Él murió en esa cruz del Calvario, aleluya, a la cual, aleluya, Jesús murió. ¿Cómo llegó, verdad, a ir a la cruz del Calvario, verdad? Hay muchos, verdad, pasajes de la palabra del Señor, aleluya. Antes de seguir adelante, aleluya, quisiera leerles, verdad, unos versículos, aleluya, cómo es que los mismos, verdad, del Sanedrín, los mismos fariseos, los mismos escribas, verdad, quisieron, aleluya, quitarlo del camino. Dice la palabra de Dios, aleluya, Judas dice, ofrece entregar a Jesús, ¿verdad? Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús, aleluya. Aún sin embargo, Judas, aleluya, no alcanzó a comprender, ¿verdad?, la realidad
o más bien dicho, no quiso comprender, aleluya. Nunca quiso Judas aceptar, aleluya, ¿verdad? La palabra de Dios. Por eso él le fue fácil, aleluya. Y déjeme leerle. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo te lo entregaré. ¿Verdad? Qué tremendo, aleluya. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Conociendo todas las cosas, ¿verdad? En una de las cenas que él tenía, ¿verdad? De la Pascua, aleluya, que preparaba, dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Él lo sabía, él sabía quién era, pero él no quiso decirlo, ¿verdad? Delante de todos los otros, ¿verdad? Compañeros, delante de todos los otros discípulos, aleluya. Dice: y mientras comía, y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno a decirse: soy yo, Señor, seré yo, Señor, cada uno de ellos. Pero Judas, aleluya, lo dijo de diferente manera. Le dice: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Puede decir gloria a Dios. En otras palabras, le dijo: soy yo, maestro, tú lo has dicho, ¿verdad? Y muchas personas dicen: si Judas no lo hubiera entregado, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero ya estaba, ¿verdad?, escrito, ya estaba profetizado que Él iba a ir a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Ya fuera Judas o fuera cualquier otro, aleluya, ya estaba profetizado, ¿verdad?, que Él iba a morir, ¿verdad? Y Jesús lo sabía, pues, y gloria a Dios, aleluya. Dice que mientras comían, en el versículo 26, aleluya, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed en ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora beberé de este fruto de vid, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Él ya sabía, perdón, perdóneme, él ya sabía, ¿verdad?, que iba, ¿verdad?, a morir, y por eso estaba tomando la Santa Cena con ellos, la Pascua, y era la última, y no la iba a tomar más hasta que estuviera en el reino de Dios. Dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le oró al Padre: Jesús, aleluya, si es posible, aleluya, que pase esta copa, aleluya, y si no, que sea tu voluntad. De esa es la manera, ¿verdad?, que se inició, aleluya, el arresto, ¿verdad? Jesús empezó a decirle a sus discípulos que iba a ser llevado, ¿verdad?, que iba a ser arrestado, aleluya. En el 47 habla muy claro y dice, estoy leyendo 26:47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y a él le entregaban que le iba a dar la señal diciendo: al que yo besare, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron, ¿verdad? Aún siendo inocente, ¿verdad? Pero aún sin embargo estaba escrito. Dios Padre había enviado a su Hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Por eso dice: Él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 54:4 dice, presenta una marcada diferencia. Jesús obediente fue a la cruz en favor de la humanidad pecadora, pero los presentes en su crucifixión lo condenaron como si fuera culpable, ¿verdad?, de su propio pecado. Este versículo habla de la reacción humana a Jesús en la cruz.
así como las percepciones humanas del mal en general. Las personas a menudo no ven el mal en sí mismos, sin embargo rápidamente reconocen la culpa, ¿verdad?, que de los demás. Muchas de las veces, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, miran el mal de la otra persona, pero el mal de ellos no lo miran, ¿verdad? Y todos nosotros, aleluya, tenemos, aleluya, no somos perfectos, aleluya. Somos, ¿verdad?, imperfectos y tenemos defectos. Muchas de las veces, lo digo por su servidor, tengo más defectos que virtudes, ¿verdad? Pero también hay que reconocer, ¿verdad?, cuando nosotros somos faltos o tenemos algún defecto. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos se fueron, ¿verdad?, culpando, ¿verdad?, al Señor Jesús, ¿verdad?, sin que Él tuviera ninguna culpa, ¿verdad? Los versículos 5 y 6 descartan a cualquier auto o aprobación. Déjenme leérselos. 5 y 6 dice de la siguiente manera: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, ¿verdad? Qué bendición, aleluya, por la llaga, aleluya, que él, ¿verdad?, le hicieron en la cruz del Calvario, nosotros somos curados. En otras palabras, cualquier enfermedad, ¿verdad?, que llegue a nuestro cuerpo, ¿verdad?, nosotros sabemos, ¿verdad?, que ya por sus llagas nosotros somos curados y damos gracias a Dios por ello. El 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros, ¿verdad? Qué tremendo, aleluya. Dice la palabra, herido por nuestras rebeliones, ¿verdad? Los versículos 5 y 6 que le acabo de leer descartan cualquier autoaprobación a la gente que nos aferramos. Jesús no sufrió ni murió por pecados que él cometió. Oh, no, nada de eso. Él vivió una vida perfecta. Más bien por sus heridas y su dolor fueron el resultado directo de nuestros pecados. La repetición del pronombre nuestro señala la deuda personal del pecado que tiene toda la persona que ha vivido. Todos, aleluya, tenemos una deuda. Todos tenemos unos pecados, aleluya. Pero Cristo en la cruz del Calvario los ha borrado por completo, los ha quitado. No hay excepción en esta rebelión contra Dios. Todos nos hemos desviado. Sin embargo, la respuesta de Dios ha sido dar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Todos hemos pecado, ¿verdad? Y todos estábamos destituidos del reino de Dios. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios, aleluya, envió a su Hijo a este mundo, ¿verdad?, a pagar por lo que nosotros debíamos, ¿verdad? A hoy, aleluya, Él ha pagado, ¿verdad? Él ha hecho un sacrificio por nuestros pecados. Hay una participación. ¿Clasifica usted a criminales convictos o personas destructivas como espiritualmente más necesitados que usted? ¿Verdad? ¿Cuál sería su mejor respuesta? ¿Verdad? Murió voluntariamente. Dice el 53, 7 y 9. Le voy a dar lectura, aleluya. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese qué tremendo. Él no hizo ningún daño, aún sin embargo, él voluntariamente, ¿verdad?, dio su vida, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Dice: Jesús vino a la tierra para dar su vida por nuestros pecados, y lo hizo de buena gana, pues, y gloria a Dios. Isaías escribió proféticamente que Jesús no abrió la boca en su propia defensa cuando fue humillado, afligido, conducido a su muerte. Este silencio nos dice mucho, dado que fue condenado injustamente, ¿verdad? Nada había hecho.
sea que Jesús estuviera sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, alimentando a millares con una sola ración, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Hizo Jesús, todo hizo bien, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que estamos leyendo, ¿verdad? Sanó a cuántos enfermos, sanó, ¿verdad? A muchos, si los vamos a poner por número, no terminaríamos, ¿verdad?, de tantas sanidades que hizo Jesús, ¿verdad?, a través de la Escritura que nosotros lo hemos leído. Muchas sanidades, ¿verdad?, resucitando a los muertos, ¿verdad? ¿Cuántos, verdad?, por mencionar solamente dos, aleluya, ¿verdad? La hija de Jairo, ¿verdad?, fue resucitada por nuestro Señor Jesucristo. Y otro, ¿verdad?, muy conocido, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, fue Lázaro, ¿verdad?, que ya tenía 3 días, aleluya, que estaba, ¿verdad?, en la sepultura. Aún sin embargo, él solamente con la palabra dijo, aleluya, Lázaro, sal fuera. Pues decir, gloria a Dios. De la misma manera podríamos nosotros decir, aleluya, que, aleluya, él, aleluya, alimentó a millares con una sola ración. Pues decir, gloria a Dios. Recuerda, aleluya, con la pequeña ración que traía aquel niño, aleluya, 2, ¿verdad? 3 pececillos y 2 pedazos de 2 panes, aleluya. Él los multiplicó y le dio de comer, ¿verdad?, a más de 5,000 personas, ¿verdad?, sin contar los niños, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la pura palabra que Él dijo, aleluya, pudo, ¿verdad?, multiplicar, ¿verdad?, aquella pequeña ración, aleluya, que traía, ¿verdad?, aquel niño. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Él, aleluya, en cierta ocasión dijo una vez, ¿verdad?, pasemos del otro lado. Vamos al otro lado del río, del mar, aleluya. Y cuando estaban a medio mar, se vino una tormenta, aleluya, tremenda, que ya aquel barco, aquella barquilla, ya la traía, ¿verdad?, para arriba y para abajo. Y Jesús estaba dormido, ¿verdad? Él no sabía bien que él, aleluya, no iba a pasar nada. Pero los discípulos, aleluya, estaban preocupados por ello, aleluya, y le dijeron al Señor Jesús, Jesús, ¿no miras que perecemos, aleluya? Y Jesús, ¿verdad?, en aquel tiempo le dijo, ¿verdad?, hombres de poca fe, pues y gloria a Dios. Entonces él se levantó y con la pura palabra que él dijo, aleluya, a la tormenta, calma, enmudece. Aquella tormenta paró, ¿verdad?, inmediatamente con la palabra, ¿verdad?, que había dicho Jesús, aleluya. Y aquel mar, aleluya, ¿verdad?, fue ordenado, ¿verdad? En otra ocasión, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que ordenado por unos demonios, un hombre poseído entraría en un estado que lo ordenaba con su palabra, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, que el hombre estaba, ¿verdad?, endemoniado, dice la palabra, en un hombre poseído, ¿verdad? Dice que con la pura palabra, aleluya, que le dijo al enemigo, ¿verdad?, sal. Y los demonios salieron y se fueron a aquella manada de cerdos. Usted conoce la historia, aleluya, que con la pura palabra, ¿verdad?, Jesús sanaba, Jesús le daba vista a los ciegos, aleluya. Dice la palabra de Dios. Es útil reflexionar sobre Juan y recordar que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Lo vimos en una clase pasada, ¿verdad? Dice que Él era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo divino es el creador de todo. El silencio de Jesús mostró gran dominio propio. Se negó a destruir a sus torturadores, algo que podía haber hecho con una palabra, ¿verdad? En otras palabras, Él guardó silencio cuando lo estaban torturando, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban golpeando, cuando se caía, ¿verdad?, y llevaba aquella cruz, ¿verdad?, al monte Gólgota, al Calvario, ¿verdad? Allí Él sufrió, ¿verdad?, muchos, aleluya, azotes, aleluya, y muchos, ¿verdad?, golpes, pero Él, sin embargo, aleluya,
no dijo ninguna palabra, aleluya. Él podía haber dicho, ¿verdad? Con una palabra, aleluya, que él hubiera dicho, aleluya, ¿verdad? Podía haber destruido a sus torturadores con una sola palabra que él le hubiera dicho al Padre, Padre, ¿verdad? Mándame una docena, una legión de ángeles, ¿verdad? Una docena de legión de ángeles, ¿verdad? Una sola legión, aleluya. Son 6,000, aleluya, ángeles, aleluya. Con que nomás hubiera levantado la voz al Padre, Padre, mándame ayuda, mándame ángeles, inmediatamente hubiera destruido a todos los que estaban acusándolo y a todos sus torturadores. Pero él no hizo así, quedó completamente callado, aleluya, porque él venía con una misión, venía a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice la palabra del Señor más adelante. Los versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo, aleluya. En otras palabras, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad? José de Arimatea, ¿verdad? Un discípulo de Jesús, aleluya, le concedió la sepultura para el Señor Jesús, para que ahí lo sepultaran, ¿verdad? En otras palabras, fue sepultado con los ricos, aleluya. Se centra en las consecuencias inmediatas del sacrificio personal de Jesús. El juicio que sufrió resultó en su ejecución. Fue ejecutado a pesar que era un hombre inocente, ejecutado por los pecados de otros, o sea, por los pecados, voy a decir, por mis pecados, ¿verdad? Experimentó la muerte de un criminal entre dos criminales condenados. Pues sí, gloria a Dios. Usted sabe, aleluya, en aquel tiempo, aleluya, según la tradición de ellos, aleluya, era de que se soltara un preso, pues sí, gloria a Dios. Y había dos presos, ¿verdad? Y la corte, ¿verdad?, le dijo al pueblo, aleluya, ¿verdad?, ¿a quién quieren que suelte? ¿Quieren que suelte a Jesús o quieren que suelte, ¿verdad?, a Judas, ¿verdad?, Iscariote, aleluya? Y no, aleluya. En otras palabras, aleluya, dijeron que mejor querían que soltaran, ¿verdad?, a un criminal en vez de que soltaran a Jesús. Todos pensaban, aleluya, que iban a soltar, ¿verdad?, a Jesús, aleluya. Pero la gente optó por dejar en libertad a uno que en realidad era un criminal, ¿verdad? Y a Jesús, entonces, Pilato no tuvo más que hacer. Le dio una oportunidad más, aleluya, a ver si el pueblo, aleluya, reaccionaba y decían que soltaran a Jesús. Pero no fue así. Qué tremendo. El pueblo se fue por una persona que era en realidad criminal. Dice la palabra de Dios. No fue enterrado entre los malvados. Su tumba también fue entre los ricos, en una tumba nueva donada por José de Arimatea. Esa es una de las muchas profecías cumplidas acerca de nuestro glorioso y resucitado Salvador. Hay otra participación, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas características comunes en los milagros de Jesús durante su ministerio? ¿Verdad? Fueron varias, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar esperanza al examinar la descripción, ¿verdad?, brutal de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y fue tremendo, aleluya, a través de la Escritura, a través de los pasajes que hemos leído, aleluya, podemos ver de la manera que apresaron, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad? Y se lo llevaron, aleluya, al Sanedrín. Muy bien. Los sufrimientos de Cristo no fue resultado de alguna venganza divina por nuestros pecados de ninguna manera, sino fue un sacrificio amoroso por nuestro perdón y reconciliación con Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo sufriera por nosotros, ¿verdad? De acuerdo a Isaías 53, 10, 11, que dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje
verá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estoy leyendo Isaías 53:10, ahora voy a leer el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya. A veces la atención, ¿verdad?, que debemos dar al sufrimiento y a la muerte de Cristo provoca un énfasis demasiado fuerte en el sufrimiento y la muerte de nuestra propia vida. Aunque Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos, este es un llamado a dejar atrás el pecado pecaminoso y seguir una nueva vida. Aclarando esto, ¿qué quiere decir, aleluya? Tome su cruz y sígame. En otras palabras dice que nosotros tomemos, aleluya, las enseñanzas del Señor Jesús, que dejemos todo atrás, ¿verdad? Todo lo que teníamos nosotros, aleluya, de pecado y que principie una nueva vida, aleluya, para poder vivir, aleluya, conforme a la palabra de Dios y poder vivir, aleluya, por lo que vino Jesucristo a este mundo. Vino a morir por usted y vino a morir por mí, no teniendo que hacerlo. Él estaba ya, ¿verdad?, en el cielo con su Padre, aleluya, no, y Jesús y el Padre, aleluya, estaba mirando por la humanidad. ¿Cómo poder, aleluya, salvar la humanidad? Ya hemos mirado en Hebreos, ¿verdad?, que Dios había hablado de muchas maneras y a través de muchos profetas, ¿verdad?, para ver si así la humanidad se salvaba, pero no lo logró. Entonces Dios Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? ¿Quién irá? Y Jesús dijo, yo iré, envíame a mí. Él voluntariamente, ¿verdad?, vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad?, por ello, aleluya. Dice la palabra, a Él, este énfasis es una nueva vida, lo refleja la muerte de Cristo como ofrenda por el pecado de la humanidad. Y Él anunció de que Cristo vería su descendencia, ¿verdad? En el 11, ¿verdad?, lo leemos otra vez, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, ¿verdad? Justifica, ¿verdad? Justifica o está justificando a muchas personas y Él lleva todas nuestras iniquidades. Dice Jesús, ¿verdad?, obtuvo la victoria, aleluya. Dar gracias a Dios por ello. Debido a su obediencia, Jesús ha recibido una recompensa que está compartida con todos los que confían en Él. Después de todo eso, su muerte no fue, ¿verdad?, en balde. Tuvo, ¿verdad?, su recompensa, dice la palabra de Dios. Dice, una recompensa que será compartida con todos los que confían en Él. El uso de la palabra despojos en Isaías 53:12, se lo voy a leer, por favor, para que usted escuche. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien, dice despojos, aleluya, lo que acabamos de leer. Quiere decir a la celebración de la victoria después de una batalla. Cuando iban, ¿verdad?, los israelitas, ¿verdad?, a pelear una batalla, ¿verdad?, y Dios les daba la victoria en esa batalla, todo lo que había ahí, todos los despojos, ¿verdad?, se los llevaba el que ganaba la batalla, ¿verdad? Y en esta ocasión, por eso habla de despojos, ¿verdad?, a la celebración de la victoria después de una batalla. En el Antiguo Testamento, un líder victorioso tomaba el botín de la batalla y lo dividía entre aquellos que habían participado en ella. Isaías usó esta
esta terminología en referencia al servicio sufrido. Jesús, debido a su disposición de morir por muchos, Cristo recibirá los despojos del vencedor. ¿Quién son los despojos del vencedor? Redimiendo a muchos a través de su muerte, ¿verdad?, sacrificial. En otras palabras, cuando Él murió, redimió a muchos, ¿verdad? Y entre esos muchos está su servidor, ¿verdad? Él vino, estos son, ¿verdad?, los despojos, ¿verdad?, de una batalla, ¿verdad?, que se llevaba, ¿verdad?, el botín que se llevaba el que ganaba la batalla. Y dice la palabra de Dios, Jesús dio su vida por nosotros. Después de una perspectiva humana, fue contado entre los transgresores. Sin embargo, Él llevó nuestro pecado y ahora intercede, ¿verdad?, por nosotros ante el trono de Dios. Está intercediendo por usted, está intercediendo por mí, ¿verdad? Dice, Él llevó nuestro pecado y ahora intercede por nosotros ante el trono de Dios. Como resultado, estaremos con Él entre la multitud de Dios por toda la eternidad. Quiere decir, aleluya, que cuando dejemos de existir, aleluya, nosotros iremos a un lugar mejor. En el libro de Juan, ¿verdad?, Jesús le dijo muchas veces a sus discípulos, ¿verdad?, que Él iba a ir, aleluya, pero que iba a ir a preparar morada, ¿verdad?, para cuando Él esté, nosotros también estamos, ¿verdad? Nosotros tenemos, después de que nosotros pasemos de este mundo, ¿verdad?, tenemos una morada celestial en el cielo y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad?, que por esa muerte que Él, ¿verdad?, vino a pagar el precio, nosotros tenemos la entrada, ¿verdad?, al cielo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y dice la palabra de Dios, aleluya, una participación, ¿verdad? ¿Por qué es importante recordar que Cristo es nuestra fuente de todo lo bueno que sucede en nuestra vida? Sí, es importante, ¿verdad?, reconocer que Él es la fuente, aleluya, que está en nuestra vida y todo, ¿verdad?, todo nos da la fuente de todo lo bueno que sucede en nuestra vida es por Él, ¿verdad? Dice, ¿qué nos dice Dios, verdad? Aquí terminamos, ¿verdad?, con esta pregunta, aleluya, que hay aquí. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo forman la base principal de nuestra fe. Fíjese bien, esas tres cosas, ¿verdad? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo forman la base principal de nuestra fe, ¿verdad? Debemos pensar del conocimiento intelectual al compromiso del corazón y luego a la práctica diaria de estas verdades de nuestra vida. Debemos de enfocarnos en la transformación que Dios desea de nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Salvador resucitado, ¿verdad? En otras palabras, cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos a Cristo, ¿verdad?, y Cristo está en nuestro corazón, Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios nos hace una nueva criatura, puede decir, gloria a Dios. Las cosas que hacíamos antes ya no se hacen, aleluya. Hay una pregunta o una invitación que desearía hacer yo en esta mañana. ¿Usted no desearía, verdad, conocer a este Cristo, aleluya, que estamos nosotros, verdad, enseñando en esta mañana la palabra de Dios? ¿No le gustaría cambiar de la vida que usted está llevando, verdad, últimamente, que aparentemente, verdad, no le ha ido bien, aleluya? Pero si usted acepta a Jesucristo en estos días, que es muy buen tiempo, al principio de este año, aleluya, que usted aceptara a Cristo en su corazón, ¿verdad?, vería usted que su vida sería transformada, su vida cambiaría, sería una nueva criatura. Usted, pues, en sus tiempos, aleluya, que usted tiene de solitario, aleluya, antes de dormir o al despertar, ¿verdad?, póngase en contacto con Dios y dígale, aleluya, a mí me gustaría
recibir a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y que la muerte que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario no fuera en balde, ¿verdad? Que nosotros o que usted, aleluya, pudiera aceptar a Jesucristo sería algo que yo le recomendaría, ¿verdad? En esta mañana, ya que estamos, ¿verdad? En los primeros días de un año nuevo, ¿verdad? Hacer una decisión. Se dice, aleluya, que en el año nuevo es cuando muchas personas hacen muchas decisiones y muchos cambios. Yo creo que este fuera un buen tiempo, ¿verdad?, para que usted hiciera un cambio, ¿verdad?, en su vida. Y si usted por alguna razón, ¿verdad?, ha dejado de venir a la iglesia, ¿verdad?, vuélvala una vez más, aleluya, a los caminos de Dios. Sabemos y somos realistas que ahorita no podemos ir a la iglesia, pero usted puede tener una relación con Dios, usted y Dios, aleluya, nada más, aleluya, y decirle al Señor, ¿verdad? ¿Verdad que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo? Dios les bendiga en esta mañana, aleluya. Esta ha sido la clase, aleluya, en esta mañana y damos gracias a Dios por ello, aleluya. Le suplico, ¿verdad?, que siga orando por nosotros, ¿verdad?, por mi esposa Yolanda de la Cruz y Luis de la Cruz. Llévenos en sus oraciones, aleluya, para que así el Señor, ¿verdad?, nos siga bendiciendo, aleluya, como lo ha hecho hasta ahorita. Dios les bendiga, aleluya, y que sigan pasando, ¿verdad?, un feliz año 2021. Dios les bendiga. Amén.